Buenos días compañeros y maestros, seguiremos con proyecciones de tórax y de pelvis. La primera proyección será para tele de tórax. La tele de tórax nos permite obtener imágenes de los órganos que se alojan en el tórax, como los pulmones, el corazón, las arterias, las costillas y el diafragma. Se realiza cuando aparecen síntomas que afectan al tórax, como falta de aire o dolor, cuando se sospecha de neumonía o cáncer de pulmón. La posición del paciente será de pie o sentado de forma recta, con el pecho en contacto con la placa receptora, con sus manos sobre la cadera y los codos hacia adelante tratando de que toque el buki. O también puede abrazar el buki. Para saber que es una correcta posición, medimos la distancia entre el borde interno de las clavículas y la línea imaginaria que unirá la apófisis espinosa. Esta es la imagen que representa, como sabemos, si es correcta la posición. Esta es la radiografía en completo y es lo que podemos observar. El plano medio sagital quedará perpendicular coincidiendo con la línea media de la mesa. Es con máxima inspiración y manteniendo el aire. Una distancia foco película de 1,80 con un chasis de 35 por 43 longitudinal. El kilovoltaje será de 120 a 140, el miliamperaje de 2 a 4 y se utilizará foco fino. El rayo directo incide perpendicular a la altura de la sexta vértebra dorsal o entra en el punto imaginario entre ambas escápulas. El haz incide por la espalda para disminuir la sombra del corazón al acercarlo a la placa. Seguiremos con la proyección de tórax de forma lateral. Determina la localización de una alteración ya identificada en proyección frontal. La posición del paciente es de pie o sentado de forma erecta. El paciente apoya sobre el buki el lado afectado, derecho o izquierdo. Las manos se levantan sobre la cabeza flexionando los codos, con el mentón elevado un poco. El rayo directo es perpendicular dirigido a la región torácica de la T7, de 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular. Distancia foco película de 120 a 150 centímetros. Es en inspiración profunda y manteniendo el aire. Con un chasis de 35 por 43, el kilovoltaje de 120 a 130, el miliamperaje de 6 a 8. Se utilizará un foco grueso. El criterio está en la superposición de los arcos costales, observación completa de los arcos pulmonares, desde los vértices pulmonares hasta los senos costodiafragmáticos. Seguiremos con la proyección de hombro AP en rotación externa. El paciente debe estar en bipedestación de pie o de cúbito supino, con la espalda contra el RI. Rotar el cuerpo hacia el lado afectado, la mano en un lado de posición de palma supina. Los epicóndilos equidistales al RI. El rayo directo perpendicular 2 centímetros por debajo de la apófisis coronoides. Se debe contraer la respiración. Podemos ver aquí en la radiografía las apófisis coronoides, la cavidad clavoidea, el espacio subacromial y el trocoide. Es a una distancia foco película de 1 metro con un RI de 24 por 30 transversal y kilovoltaje de 65 a 70. Seguiremos con el hombro AP en rotación interna. La posición del paciente es en bipedestación de pie o de cúbito supino, la espalda contra el RI. Rotar el cuerpo hacia el lado afectado, la mano en un lado de posición de la palma de la mano viendo hacia atrás. Los epicóndilos equidistales al RI. El rayo director perpendicular 2 centímetros por debajo de la apófisis coronoides. Se deben contener la respiración. Con una distancia foco película de 1 metro, un RI o un chasis de 24 por 30 transversal. Seguiremos con la proyección hombro neutra. La posición del paciente es de cúbito dorsal, rotar el cuerpo ligeramente hacia el lado afectado. El rayo central es perpendicular al RI, 2 centímetros por debajo de la apófisis coracoides. La distancia foco película es de 100 centímetros, 1 metro, un kilovoltaje de 70, un miliamperaje de 60, con un chasis de 10 por 12 transversal y se utilizará buki. El criterio es poder ver el tercio proximal, la escápula superior y los 2 tercios discales. Seguiremos con la proyección de escápula AP. La posición del paciente debe ser de cúbito supino, de pie o sentado, apoyando la región dorsal de manera que la zona de estudio quede en contacto con el plano de apoyo. El miembro superior del lado del estudio se abducirá formando un ángulo de 90 grados, con el borde lateral del tronco. Se apoya la región dorsal de la mano sobre el plano de contacto. El rayo central incide perpendicular a 5 centímetros debajo de la mitad de la clavícula. La distancia foco película es de 1 metro con un chasis de 24 por 30. El criterio es que podamos ver el borde lateral de la escápula sin superponerse a las costillas.
La proyección de escápula paralateral. La posición del paciente debe ser de pie sentado de cúbito lateral. El paciente rotará el cuerpo acercándose a la región anterior del tórax, a la película. La rotación será de 45 grados. El miembro a estudiar llevarlo hacia atrás del tronco, flexionando el cuello y colocando el dorso de la mano apoyado sobre la región dorsal del cuerpo. El rayo central incide perpendicular al borde interno de la escápula, distancia foco-película de 1 metro, un chasis de 24 por 30 longitudinal. El control de calidad es que veamos el borde lateral y medial de la escápula superpuestos, el cuerpo de la escápula alejado de los arcos costales posteriores. Seguiremos con la proyección para pelvis ósea de forma neutra. La posición del paciente será de cúbito dorsal o vertical. El plano medio sagital es perpendicular al plano de apoyo y coincide con la línea media de la mesa del estudio. Los miembros inferiores extendidos tienen una rotación interna de 20 grados, haciendo que ambos dedos gordos se toquen separando de los talones. Las espinas ilíacas anteriores superiores estarán equidistantes al plano de apoyo. El rayo directo quedará perpendicular a la mitad de la distancia entre la pubis y las espinas ilíacas anterosuperiores, de 10 centímetros por encima del borde superior de la pubis aproximadamente, o que el haz transversal pase por el pulso femoral. Es una distancia foco-película de 1 metro, un chasis de 35 por 43 longitudinal. El criterio o control de calidad será que ambos lados sean simétricos. La línea longitudinal que proyecta las apófisis espinosas de las vértebras deben coincidir con la sínfisis púbica. Visualizar únicamente el trocánter mayor. Vamos con la proyección de pelvis en proyección rana. Se utiliza en pacientes pediátricos para valorar luxación congénita de cadera. La distancia foco-película será de 1 metro. Con foco grueso, un chasis de 14 por 17 transversal. La posición del paciente debe ser de cúbito supino. Se le pide que suba sus rodillas flexionadas y a su vez las rodillas a los lados, juntando las plantas de los pies. Se colima desde la cresta ilíaca hasta la apófisis proximal del fémur. El rayo central es perpendicular al centro del sacro y esta sería la radiografía. Seguiremos con la proyección de esternón de forma oblicua. El tamaño del receptor de imagen será de 18 por 24 centímetros de forma transversal, con una parrilla antidifusora móvil o fija, con un intervalo de 5 o 65 de kilovoltaje. El paciente debe estar de cúbito prono, con ligera rotación de 10 a 15 grados del tórax, con el brazo que queda arriba de forma lateral, con el rayo central y la línea media de la parrilla o mesa ubiquivertical. Centrar el receptor de imagen con el rayo central a nivel de la T2 o T3 a 7 o 5 centímetros distal de la vértebra prominente y 2 a 5 centímetros lateral hacia arriba, al plano medio sagital. Distancia foco-película de 100 centímetros. Podemos observar la posición del paciente y también el estudio. Seguiremos con la proyección de esternón de forma lateral. La posición del paciente es vertical, sentado de cúbito lateral. El plano medio sagital del paciente paralelo al plano de apoyo, los miembros superiores tomándose en la parte posterior del cuerpo, para evitar suma de imágenes y sacar el tórax lo más posible para liberar el esternón. El rayo central quedará perpendicular al plano de apoyo e incide tangencialmente al borde anterior del tercio medio del esternón. Una distancia foco-película de 1 metro con un chasis de 24 por 30 longitudinal. Seguiremos con la proyección de tórax óseo de forma oblicua. Se toma para patología de costillas como fractura o procesos neoplásticos. El tamaño del chasis será de 35 por 43 centímetros longitudinal. Una parrilla antidifusora móvil o fija. Kilovoltaje de 70 a 75 por encima del diafragma. Si el estado del paciente lo permite, será supina por debajo del diafragma. Rotar al paciente hacia una posición oblicua anterior o posterior a 45 grados del lado afectado que quede más cerca al RI. Elevar el brazo del lado afectado por encima de la cabeza, extendiendo el brazo opuesto hacia abajo y atrás, lejos del tórax. Alinear un plano del tórax en un punto medio entre la columna vertebral y la imagen. El rayo central es perpendicular al RI, centrado en un punto medio entre el margen lateral de las costillas y la columna vertebral, de 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura supraesternal. Se colima hasta cerca de los bordes del RI en los 4 lados. Se quedará en inspiración profunda. Proyección para tórax óseo en AP.
La posición del paciente se prefiere en bipedestación por encima del diafragma. Si el estado del paciente lo permite, será en decúbito supino por debajo del diafragma. Alinear el plano medio sagital con el rayo central con la línea media de la parrilla o la mesa. Girar los hombros anteriormente para eliminar las escápulas de los campos pulmonares. Elevar el mentón para prevenir que se superponga con las costillas superiores. El rayo director es por encima del diafragma, perpendicular al receptor de imagen, centrado entre 8 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular, con una distancia foco-película de 1 metro y un chasis de 35 por 43 longitudinal. Los criterios serán que el contraste y la densidad sean óptimos para visualizar las costillas a través de los pulmones y la silueta cardíaca o a través de los órganos abdominales densos y está por debajo del diafragma. Por encima del diafragma se verá la visualización de costillas de 1 a 10. Por debajo del diafragma visualización de las costillas de 8 a 12. Y perdón si escucha música, pero es que no le quiere bajar la música a mi abuelito.